Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Rosas y junto a mis compañeras Natalia Bravo y Dana Marcillo vamos a resolver el problema número 13 de razón de cambio. Ahora bien, ¿qué nos dice este problema? Este problema nos dice, una persona de 5 pies de estatura se aleja caminando de un poste de 20 pies de altura a razón constante de 3 pies por segundo. Y este ejercicio nos está proporcionando dos preguntas. Nuestra pregunta A nos dice a qué razón crece la sombra de la persona, y nuestra pregunta B nos dice a qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste. Ahora bien, para poder resolver este problema tenemos que mirar muy bien cuáles son los datos que nos está proporcionando el ejercicio. El ejercicio nos está dando la altura de la persona, la cual es de 5 pies, nos está proporcionando también la altura del poste, la cual es de 20 pies, y nos está dando la razón constante con la cual la persona se aleja caminando del poste, la cual es de 3 pies por segundo. Como podemos ver también en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, este ejercicio nos está proporcionando un dibujo, el cual va a relacionar los datos mencionados anteriormente. Acá podemos ver la altura de nuestro poste, la cual es de 20 pies, podemos ver la altura de nuestra persona, la cual es de 5 pies, y podemos ver nuestra base, la cual va a estar relacionada con la sombra de la persona. Como podemos ver, este dibujo nos está formando un triángulo, el cual lo podemos expresar de una mejor manera por medio de la semijanza de triángulos, donde nuestro triángulo más grande nos va a quedar expresado de esta manera, donde nuestra altura va a ser la altura del poste, la cual es de 20 pies, y donde la longitud de nuestra base va a estar dada por la distancia de la sombra, la cual va a ser igual a una distancia x más la sombra. Por otro lado, nuestro triángulo más pequeño nos va a quedar relacionado con la altura de nuestra persona, la cual es de 5 pies, y con su base, la cual va a ser la sombra de la persona. Ahora bien, una vez ya tenemos nuestros datos y ya tenemos nuestro problema expresado de una mejor manera, podemos pasar a resolver las preguntas A y B, las cuales van a resolver mis compañeras. A continuación, teniendo en cuenta los datos que tenemos, vamos a proceder a resolver el primer punto del problema, el cual nos dice a qué razón crece la sombra de la persona. Bueno, lo que básicamente nos está preguntando es la velocidad en la que cambia el tamaño de la sombra. Es por ello que una de las mejores opciones para resolver este tipo de problemas es utilizando teorema de Tales, el cual nos relaciona tanto las bases como las alturas de dos triángulos semejantes. De ahí que lo que hicimos fue relacionar la base del triángulo pequeño sobre la base del triángulo grande. De la misma forma, relacionamos la altura del triángulo pequeño sobre la altura del triángulo grande. Como lo que necesitamos despejar de aquí es sombra en términos de x, entonces procedemos a operar. 20 por sombra y 5 por x más sombra. Entonces, distribuimos este 5 por x más sombra, lo cual nos quedaría 20 sombra igual a 5x más 5 sombra. Este 5 sombra lo pasamos al lado izquierdo con el otro término semejante, lo que nos quedaría 20 sombra menos 5 sombra igual a 5x. Procedemos a hacer la respectiva resta, que sería 15 sombra igual a 5x. Finalmente terminamos de despejar sombra, que nos daría igual a 5 sobre 15x. Y terminando esto, simplificamos, lo cual nos quedaría sombra igual a 1/3 en términos de x. Entonces, una vez hayamos obtenido el valor de la sombra en términos de x, procedemos a derivar, obteniendo que la variación de la sombra, pues en razón del tiempo, sería igual a 1/3 por la variación de x en el tiempo. Entonces, el problema nos daba como tal este valor de x sobre t, que era 3, así que solo queda reemplazar. Lo que nos daría como resultado que la variación de la sombra a razón del tiempo, o sea, la razón a la que está creciendo la sombra de la persona, es a 1 pie por segundo. Ahora bien, tenemos el inciso B, que nos dice a qué razón se aleja la punta de la sombra desde la base del poste. O sea, sería esta distancia, cómo está cambiando todo esto. Entonces, si bien pues ya tenemos como tal de x, de t y pues la derivada de la sombra en cuestión del tiempo, pues lo único que vamos a hacer es buscar una fórmula pues que nos relacione todo esto
y pues los podemos relacionar fácilmente pues con la suma de esta longitud, que sería X, y esta de acá, que sería la sombra de la persona. Entonces vamos a nombrar todo esto W y tendríamos que W es igual a X, que sería esto de aquí, más la sombra, que sería esta partecita de acá. Entonces ya con eso derivamos y tenemos que la derivada de W en el tiempo es igual a la derivada de X en el tiempo más la derivada de la sombra en el tiempo. Pero entonces estos dos datos ya los tenemos. Este, que era el que nos proporcionaba el problema, y este, que fue el que hallamos en el inciso anterior. Entonces simplemente vamos a reemplazar y nos quedaría que la derivada de U en el tiempo sería igual a 3 más 1. Entonces podemos determinar que la razón a la que se está alejando la punta de la sombra desde la base del poste es de 4 pies por segundo. Muchas gracias.